Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia magistral que hemos preparado con motivo del inicio de las celebraciones del Día de la Semana Internacional de los Archivos. Del lunes 3 al domingo 9 de junio, en la Asociación Latinoamericana de Archivos, estamos celebrando la Semana Internacional de los Archivos 2024. El tema de este año es ciberarchivos, un tema que ha sido seleccionado por más de 400 miembros del ICA, de la ALA, de profesionales del sector a finales de 2023. Este tema invita a los profesionales de los archivos y la gestión documental, así como organizaciones y sectores afines, a ser parte de la conversación virtual sobre el impacto de los avances tecnológicos en nuestro campo. Al aprovechar el poder de los datos y adoptar las tecnologías emergentes, los archivos permiten a las sociedades tomar decisiones informadas, promover la transparencia y preservar así el patrimonio cultural. Esta semana hemos preparado una agenda desde la ALA para todos ustedes, para toda la comunidad archivística de ALA, de Latinoamérica, y este día iniciamos con una conferencia con una experta muy especial en el tema. Ella es la doctora Carolina Botero, ella es abogada, su trabajo e interés está en los temas donde la tecnología digital y derechos se encuentran. Le interesa la promoción y defensa de los derechos humanos en la era digital. Hasta hace poco y durante una década fue directora de la Fundación Carisma. Tiene maestría por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte del Consejo Asesor del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión y Acceso a la Información en la Universidad de Palermo, Argentina, y del Consejo de Asesores de CETIC BR en Brasil. Si les parece, vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Carolina Botero y posteriormente vamos a tener un espacio para sesión de preguntas y respuestas al final de su exposición. Doctora, un honor que nos haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ti y a la asociación por esta invitación tan especial. Realmente para mí es todo un honor y un placer estar hablando hoy con los archivistas, ese gremio tan querido y ese lugar tan especial que son los archivos, las bibliotecas, los museos, siempre es un fabuloso lugar de encuentro. Bien, entonces empecemos con la conferencia. Si te parece, montas la presentación, por favor. Vamos a hablar de los archivos en la agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La siguiente diapositiva, por favor. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la organización internacional de la familia de la ONU que se encarga o que habla de los temas de propiedad intelectual, sobre todo tanto de patentes, digámoslo así, como de derechos de autor. Yo me voy a concentrar en el tema de derechos de autor, que es por supuesto el que más le interesa a los archivos. La OMPI es grande, es una organización muy grande que si bien es parte de la ONU, su financiación depende realmente de prestar servicios, fundamentalmente del sector privado. Por ejemplo, es la encargada de hacer todos los procesos de arbitramiento por nombres de dominios, como por ponerles un ejemplo. De modo que es muy grande y opera a través de comités. El comité que nos interesa y del que vamos a estar hablando es el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que se llama el SCCR por sus siglas en inglés, que a su turno desarrolla una agenda en la que se negocian en este momento dos temas en particular: un tratado de radiodifusión y un instrumento internacional para excepciones y limitaciones. De nuevo, eso pues como un poco acotando y llegando a qué es lo que vamos a hablar hoy. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la agenda que existe dentro del SCR de la OMPI sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor. Siguiente diapositiva, por favor. La razón por la que nos interesa este tema es porque perdónenme, la razón por la que nos interesa este tema es precisamente por la conexión que hay con los archivos. Cuando se habla de la Agenda para el Desarrollo, estamos hablando de algo que surgió a principios de este siglo, cuando países latinoamericanos y africanos, bueno, realmente inicia con países latinoamericanos, si no estoy mal, Brasil, Chile y Uruguay, presentan ante la OMPI propuestas para hablar sobre el impacto que está teniendo el derecho de autor en las agendas de desarrollo de los países en desarrollo, porque, digamos, toda la tendencia del siglo XX fue a reforzar los derechos de propiedad intelectual, incluido el derecho de autor, y eso estaba dejando de lado la agenda de interés público, la agenda positiva, la agenda que habla de las excepciones y limitaciones, por ejemplo, pero también del dominio público, solo que hoy nos vamos a concentrar en excepciones y limitaciones.
y presentan una serie de necesidades que se concentran en 3 temas: las personas con discapacidades, la educación y la investigación, y por supuesto las instituciones que también de forma importante articulan esas necesidades, que son las bibliotecas, los museos y los archivos. Más adelante se va a hablar también de instituciones educativas y demás, pero esto es como el marco en el que en el 2004 inicia la discusión. La discusión se desarrolla de tal forma que se arranca con las personas con discapacidad y se consigue el mayor éxito que se ha logrado en este organismo internacional, y es que se reconoce o que se logra la firma de un tratado, el primer tratado de propiedad intelectual que se ocupa de los derechos humanos, que es el Tratado de Marrakech, que es el tratado para personas con discapacidad visual. Realmente su nombre es mucho más alto, va un poco más allá de discapacidad visual, alcanza, por ejemplo, las personas que no puedan sostener un texto con sus manos. Entonces, por ejemplo, una persona parapléjica que esté en una silla de ruedas estaría cubierta por estos beneficios. Sin embargo, no lo están otras personas, como las personas que tienen una discapacidad cognitiva y que requieren de ajustes o adaptaciones de los textos o de las obras protegidas por derecho de autor para su comprensión. Esto es como para darles un contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por favor me avisan si dejan de escucharme. La forma como esto se negocia en la OMPI son todos los países de las Naciones Unidas, que son en torno a 200 países, se reúnen en grupos regionales. Entonces está el grupo de América Latina y el Caribe, está el grupo africano, está la Unión Europea, está el grupo B, que son, ya ni me acuerdo quiénes son, porque luego está creo que existe la Unión Europea y un grupo B, que son países europeos que no forman parte de la Unión Europea. Está el grupo CEPS, que son los de Centro Europa y el Báltico, y están Estados Unidos. Perdónenme, el grupo B son básicamente los países árabes y de Asia, si no estoy mal. Entonces, el punto es, se reúnen por grupos geográficos y hacen negociaciones así. Digamos, como grupo, la forma como uno puede negociar en la OMPI para lograr algo es llegar con una posición de grupo, y la posición de grupo hacer las negociaciones con los demás. Esto significa que es bastante difícil. No es fácil para los estados hacer esto. Además, ustedes imagínense que las delegaciones de los países poderosos como, yo que sé, Estados Unidos, Japón o Alemania, son delegaciones fuertes, grandes. Los nuestros son delegaciones mucho más pequeñas que en ocasiones hacen seguimiento a más de un organismo internacional. Por lo tanto, este manejo de grupo pues les permite tener posiciones más fuertes de negociación. Y es a través básicamente de la unión del GRULAC y el Grupo Africano que este tipo de agendas han podido movilizarse. Porque yo les pongo acá el ejemplo de las posiciones que tenían estos grupos a principios del año pasado frente a la Agenda para el Desarrollo, y si se dan cuenta, solamente GRULAC y el Grupo Africano estaban a favor de tener un instrumento sobre excepciones y limitaciones. En la Unión Europea, Estados Unidos, los CEPS, todos los demás decían, bastan nacionales, esto es un tema que tiene que manejarse a través de las leyes nacionales. Es decir, están de acuerdo en que la agenda internacional debe favorecer el fortalecimiento básicamente de los derechos, y que la idea del balance a través de temas que importan en el interés público es un tema que deben solucionar cada uno de los países. Sin embargo, lo que sabemos a estas alturas, después de décadas de que funcione este sistema, es que pues eso no funciona. Hay una asimetría importante en las legislaciones internacionales que se ha visto reflejada a nivel nacional, y de eso es de lo que les quiero contar. ¿Por qué importa que discutamos en la OMPI esto? Y eso, ¿cómo les impacta a ustedes en su archivo o en su país
o en nuestra región América Latina. Y en siguiente diapositiva, por favor. Esto es cuando se hace esta discusión de las cosas que suceden, es que la OMPI ordena una serie de estudios para mirar la situación y un poco analizar qué es lo que está pasando. Aquí les traigo una lista del tipo de documentos que se hicieron. En el 2009, Juan Carlos Monroy Rodríguez, abogado colombiano, que además fue director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia, presentó un estudio sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor y derechos conexos en beneficios de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe. Es interesante cómo en ese estudio él mismo decía que los países de la región tienen varios beneficios en sus leyes nacionales y sin embargo, para educación e investigación, y sin embargo, no se comparan con lo que sucede en países como Estados Unidos o países de la Unión Europea. Otros dos estudios que tenían que ver con el derecho para fines, el derecho de autor, las excepciones y limitaciones para educación, e incluso aquellas para investigación, educación e investigación, fueron hechas por Daniel Zeng y se publicaron 2017 y 2019 respectivamente. Si los analizan, igual van a encontrar más o menos esto. Es decir, incluso la organización en donde se ha defendido el tema de que lo que se requiere es aumentar los derechos de autor, reconocen que existe un desbalance. Siguiente diapositiva, por favor. Más recientemente, los documentos que se encuentran en este momento en discusión que han estado más recientemente siendo discutidos ante la OMPI son dos. El primero es un informe sobre prácticas y retos con relación a las actividades de educación a distancia y de investigación en línea de Mónica Torres, y otro, el estudio de alcance de las prácticas y desafíos de las instituciones de investigación y de las finalidades de la investigación en relación con los derechos de autor, de Raquel Chalabarder. Estos dos estudios, si uno los mira de igual manera, están diciendo que el contexto jurídico del derecho de autor se ha quedado corto para actividades de educación e investigación. La de tecnología las ha sobrepasado y no hay ese match. A mí personalmente me pareció interesante porque ya yo estaba involucrada con los temas de investigación, el de Raquel Chalabarder, que fue presentado en diciembre del año pasado, porque si uno lo lee, encuentra también que el marco es un marco un tanto restrictivo sobre investigación y aún así ella hace un muy interesante recuento y encuentra que hace falta actualizarlo. Quizá el mayor problema, en mi opinión, del informe de Raquel Chalabarder es que su solución es básicamente el licenciamiento, es las sociedades de gestión colectiva y el pago para participar en esto. Ahora, digamos, la siguiente diapositiva, y les cuento por qué me importan estos informes y por qué estamos hablando de esto. La última diapositiva es la más reciente y se acaba de presentar un estudio sobre el derecho al préstamo público, que no sé si ustedes saben qué es, pero le llaman derecho al préstamo público a una obligación de pago que existe en la Unión Europea. Nació en los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, en estos países, en donde para incentivar que las personas escriban en idiomas que son muy minoritarios y son propios, las bibliotecas le pagan a los autores cada vez que los libros son prestados en las bibliotecas, y esto pues les genera, digamos, un ingreso que es un incentivo para crear materiales, crear escritos, libros en esos idiomas. Esto se convirtió en el resto de Europa en una obligación que es como bajo la lógica de que cada vez que se presta un libro se pierde la compra de un libro, lo cual no necesariamente es cierto. Todas las personas que estamos acá, que pensamos en términos de las bibliotecas, sabemos que lo que las bibliotecas más hacen es la construcción de lectores, ¿no? Y de posibles consumidores. Puede que uno lea qué sé yo, 30 libros y compre 10 o 5, pero pues los demás se circulan y se miran y es una forma de crear usuarios, crear personas que van a leer. Entonces, bajo esta lógica,
hay 2 países, si no recuerdo mal en este momento, sé que fue Panamá, pero hay otro país en África que ahorita no recuerdo cuál fue, presentaron a la OMPI la idea de hacer un tratado o llegar a un consenso para que el derecho al préstamo público se convierta en algo global, mundial, una obligación. A nosotros esto nos parece bastante preocupante porque significaría el pago por algo que pues creemos es un derecho más bien de acceso. Les comento esto porque este tipo de estudios se abren a los Estados miembros para comentarios. Este en particular fue presentado hace poco y está abierto para comentarios de los Estados miembros hasta octubre del 2024. Valdría la pena averiguar en sus países, mirar qué se está haciendo, cómo se va a comentar, porque simplemente va avanzando un tema que luego puede convertirse en una regulación para nosotros. Otros 2 documentos que aparecieron fueron la caja de herramientas sobre preservación y se actualizaron los objetivos y principios de excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos por parte de Estados Unidos. ¿Por qué les cuento de estos documentos? Porque una de las formas en las que se van construyendo las normas internacionales en la OMPI es a través de estudios que presentan la situación, que establecen qué se puede hacer, cuáles son las posibles soluciones, qué tipo de prácticas hay, son estos estudios. Y hay plazos para comentarlos y esto va generando la opinión de los países. No, esto no siempre termina en un tratado, el Tratado de Marrakech terminó en un tratado, hay otros que terminan más bien en buenas prácticas, por ejemplo, la caja de herramientas sobre preservación. Ahora les voy a contar en la siguiente diapositiva cuáles son los temas en concreto que se están discutiendo por la OMPI sobre bibliotecas, museos, archivos, y uno de los temas es preservación, que es quizá una de las necesidades más importantes de archivos, bibliotecas y museos. Y sin embargo, ya este tema se decidió que no va a ir a un tratado, ni va a haber discusiones de ese estilo, sino que se va a quedar en una caja de herramientas, en compartir buenas prácticas, en ver qué pasa con los demás, de modo que los países puedan aprender unos de otros. Esta puede ser una solución buena, pero sí, el documento es bueno. Este documento tiene sus más y sus menos. Hay varias críticas por parte de IFLA y de ICA, de las organizaciones internacionales gremiales que recogen a organismos como bibliotecas o archivos, y por tanto podría haberse mejorado. La realidad es, esto es lo que va a pasar con preservación y así es como va a quedar las recomendaciones de política pública a nuestros países. El último es Estados Unidos, como les conté, no quiere que en la OMPI se discuta un tratado, entonces se está proponiendo más bien que se hable de un documento de principios, de objetivos para excepciones y limitaciones de bibliotecas y archivos. Esto todavía no está decidido, esta es una discusión que continúa, el grupo africano quiere un tratado y empuja por eso, pero Estados Unidos presentó este documento. De nuevo, vale la pena mirarlo, analizar qué es lo que el país va a proponer sobre esto, si lo acepta o no lo acepta. Y por eso es importante participar y, digamos, ser parte interesada que influye en nuestros países, en nuestros gobiernos, para lo que va a suceder en la OMPI. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, este marco que les digo, esto es lo que está pasando en la OMPI. Bueno, ¿cuál es la posición de los archivos en la OMPI? La organización que yo conozco de archivos que acude a la OMPI para hablar por los intereses de los archivos me imagino que la conocen ustedes, es la ICA, ¿no? La International Commission of Archives o Council of Archives, no me acuerdo bien la sea que representa, y ha puesto 6 temas sobre la mesa. La preservación, la reproducción con fines de investigación, los usos transfronterizos, las obras huérfanas, y ahí, digamos, las obras inéditas están dentro de las discusiones que ellos están diciendo, la necesidad de consagrar limitaciones de responsabilidad para los archiveros y la necesidad de que los archiveros puedan romper medidas tecnológicas de protección. Cada uno de estos temas tiene dimensiones muy complejas que no me da tiempo a contarles, pero por supuesto, por favor, díganme si hay algo
después de esta conferencia, si me escriben y necesitan explicación sobre algún tema en concreto, con mucho gusto yo puedo ampliar esto, pero les voy a dar ejemplos muy concretos simplemente para que todos sepamos de qué estamos hablando. Por supuesto, preservación, ¿qué es? Es poder hacer copias de los materiales que ustedes tienen en su poder. E incluso es mucho más que eso. De nada sirve que un archivo o una biblioteca pueda hacer la copia cuando no puede ponerla a disposición de los investigadores, de las personas que acuden a ellos, y en ocasiones incluso ponerla digital en Internet. Muchas veces esto no se puede hacer por restricciones legales vinculadas con el derecho de autor. Buena parte de esto tiene que ver, o una que le preocupa al menos mucho normalmente a los archivos, tiene que ver con las obras huérfanas. Y ahí paso al punto 4. Las obras huérfanas son aquellas que no se sabe cuándo fueron publicadas, no se sabe quién es el autor o no es posible localizarlo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tenía una colección de novelas, hizo una colección de novelas hace como unos 40, 50 años sobre la violencia en Colombia, que relataban la violencia en Colombia, en el campo colombiano, y era un documento histórico interesante, pues desde la óptica de la literatura. Trataron de reeditarlo y se encontraron con que el 60% de esas con que no sabían quiénes eran los autores, podían tener el nombre, pero no sabían cómo localizar a un heredero, y como apenas habían transcurrido 40 años de su publicación, 40 o 50 años, pues todavía no iban a pasar a dominio público. Así que se tuvieron que meter en todo un proceso para localizar a los herederos de los autores, y lograron limpiar el derecho de autor de algo así como el 60% de las obras. 40% de ellas siguieron guardadas en los anaqueles porque no se pudieron publicar. Es de alguna forma triste, porque una medida que está pensada para proteger los derechos de un García Márquez, de una Shakira, que son pues reconocidos importantes, terminan también a veces ocultando obras de literatura, obras creativas, pues, que quizás valdría la pena que tuvieran una segunda vida. Esas son las obras huérfanas, y son respecto a las cuales habría que legislar para poder destrabarlas. Pero todavía es peor el caso de las obras inéditas, porque cuando esto es muy común en los archivos, vamos a suponer que un escritor, volvamos pues al, no sé, caso de, pensemos en alguien, ahorita no se me ocurre nadie, pero qué sé yo, Pablo Neruda en Chile, seguramente alguien tiene el archivo, y en su archivo hay un montón de cartas. Las cartas de Pablo Neruda son obras inéditas que, de acuerdo con el derecho de autor, nadie nunca podría publicar sin su autorización. Claro, eso sabemos que se lo pasa a todo el mundo, porque además son documentos históricos, pero sí resulta que no se pueden, que digamos jurídicamente tienen una traba de no poderse digitalizar, por ejemplo, para preservarlo, mucho menos para colgarlas en Internet. Entonces, esas discusiones están en manos pues, de los archivos, y son cosas que les preocupan. Reproducción con fines de investigación, bueno, eso creo que se explica por sí mismo. Quizás uso transfronterizos vale la pena mencionarlos. Voy a poner un ejemplo colombiano, discúlpenme, pero son los que mejor conozco. En el caso de los usos transfronterizos, el archivo de García Márquez quedó en una universidad en Texas, en Estados Unidos. Yo, vamos a suponer, soy una investigadora colombiana que trabaja temas de literatura del siglo XX y quiero acceder al archivo. Resulta que no puedo desde mi universidad o desde mi archivo, el Archivo Nacional de Colombia, ir y decirle, por favor, pida estos documentos que sé que están en el archivo de la Universidad de Texas para yo poder analizarlos aquí en Colombia. No, yo no puedo hacer eso, porque en Colombia no existe la excepción, no existe la norma jurídica que me permita hacer eso. ¿Esto qué significa? Que en cambio, alguien que está en Francia, una colega mía que también estudia literatura latinoamericana del siglo XX en Francia, sí en cambio puede hacer eso, porque en Francia, en la Unión Europea, sí se puede. Entonces resulta que el lugar donde el investigador esté va a marcar qué puede hacer y qué no puede hacer. Los últimos dos simplemente que piden que los archiveros tengan limitaciones, protecciones a la responsabilidad para hacer determinados actos en ayuda de los investigadores. De nuevo, esto hay que analizarlo mucho más, revisarlo con más casos, pero se los dejo allí. Es lo que está pidiendo ICA, hablar sobre derecho de autor, y tiene una declaración que también les dejo el enlace sobre el tema. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se discute hoy?
en la OMPI se discute la propuesta, la propuesta africana fue aprobada el año pasado y eso significó que se van a priorizar 3 temas: la preservación, las excepciones y limitaciones para bibliotecas, archivos y museos relacionadas con temas de educación e investigación y otras discapacidades, más allá de las que fueron aprobadas en el Tratado de Marrakech. Esa es la agenda, entonces tampoco es que se pueda llevar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, creo que va a ser difícil que hablemos de obras huérfanas u obras inéditas, que son quizás uno de los principales problemas de los archivos, pero sí de preservación, sí de digitalización, sí de otra cantidad de cosas que quizás es muy necesario hacer, como por ejemplo la posibilidad de que los investigadores usen metodologías de investigación como el text and data mining, que seguramente es algo a lo que ustedes también ya se vienen enfrentando. Siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero mostrarles por qué esto es importante. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado que hace que este tema debamos discutirlo? En la alianza, y cuando yo hablo de nosotros, hablo de Carisma, la organización en la que yo me encuentro trabajando, pero vinculada dentro de una alianza más grande. Estamos dentro de la Alianza de Acceso al Conocimiento de América Latina, en donde están 8 organizaciones de América Latina, la sociedad civil de América Latina, que a su turno formamos parte de la Coalición Internacional de Acceso al Conocimiento, en donde hay muchas más organizaciones, no solamente de América Latina, sino del mundo, e inclusive académicos. Bien, la latinoamericana, hicimos una serie de investigaciones para demostrarle a nuestras delegaciones de América Latina la importancia de esa agenda que vienen impulsando. Tenemos una base de datos en la que comparamos las leyes, ojo, los textos de las leyes solamente, en 19 países de América Latina. Vean, por ejemplo, el caso del préstamo público. Es decir, que yo pueda ir a una biblioteca o a un archivo y pedirle que me preste un libro, resulta que no es legal en la mayoría de los países de América Latina. Tan solo en Colombia, en Ecuador y Chile, que reformaron sus sistemas de derecho de autor recientemente, esto es legal. Otros países como Perú o Bolivia, pues más o menos, perdón, Perú, Bolivia, no, Perú, ¿quién es ese chiquitín que está allí? Bueno, Paraguay. Estos países parece que medio pueden hacer, pero ven los grandes como Brasil o Argentina, pero también Bolivia, Venezuela, Uruguay, no se puede. Es decir, la labor que hacen bibliotecas y archivos es una labor ilegal, son piratas, lo cual no tiene sentido. Estamos entregando, se financia con dinero público una actividad que legalmente es ilegal, una contradicción que no vale la pena y que habría que estar solucionando, ¿verdad? Siguiente, y bueno, y esto nos tiene en una discusión del siglo XX, cuando ya los archivos y las bibliotecas están pensando en lo siguiente, que son el préstamo digital, ¿no? Fíjense, ni siquiera hemos resuelto el préstamo físico. El siguiente ejemplo que les traigo es el caso de servicios de reproducción, es la posibilidad de copiar. Esto sí que es una prohibición en todos los países de América Latina, excepto Ecuador y Chile. Por eso es una de las prioridades que tiene el ICA. Esto significa que no se puede hacer en la mayoría de los países de nuestra región. Siguiente diapositiva, por favor. Yo les estoy poniendo aquí algunos ejemplos de los análisis que hemos hecho. No necesariamente son todos, pero sí los que me pareció importante que ustedes miraran. Preservación, que es otra, por ejemplo, de las prioridades que hay en la agenda de la OMPI en este momento. Si se dan cuenta, hay grandes países como Argentina, Brasil, que no permiten esto, tampoco lo permite, qué sé yo, Guatemala. En cambio, se puede en Ecuador, en México, en Chile. Otros países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, más o menos. Hay cosas que se pueden hacer, pero no todo. Esto es una simple comparación, no necesaria. Es probable que los jueces hayan empezado a tomar decisiones que hayan ampliado esto, o es probable que el texto legal no se aplique. Por ejemplo, si ustedes miraran el caso de las obras huérfanas, que también están allí comparadas, Colombia parecería como que se puede,
cuando hay una norma de obras huérfanas de 2018 que no ha sido reglamentada y que aun cuando la reglamenten va a ser tan restrictiva que realmente no va a servir. Pero bueno, comparar sistemas legales es por lo menos tener una idea general de lo permitido y lo no permitido, que también nos permite ubicarnos pues dentro de un mapa. Entonces, créanlo con sus bemoles, llamémoslo así. La siguiente diapositiva, otra tarea que hemos hecho ha sido desde la coalición latinoamericana, mirar casos, porque a veces la gente no necesariamente nos entiende a qué nos referimos cuando decimos que Latinoamérica tiene un sistema legal muy restrictivo. Entonces decidimos montar algunos casos concretos y mirar en el sistema jurídico latinoamericano de estos 19 países si eso es posible o no es posible. Y atención, son casos que si comparáramos normalmente con Estados Unidos, con Europa, la situación sería completamente diferente. Allí sí se podría. Entonces, miren este caso, por ejemplo, un archivo quiere digitalizar y publicar en su repositorio online cerrado miles de fotos de alto valor histórico escaneadas entre las décadas de 1860 y 1870. Las fotografías son de autores desconocidos y no se han podido ubicar. ¿Es esto legal? No. Fíjense que la mayoría de nuestros países no, a excepción de Ecuador y un posible de Cuba. El resto de nuestros países, un proyecto de este estilo no podría suceder. Y esto pues no es menor, ha significado, y lo sé de primera mano, por ejemplo, que Uruguay perdiera una serie de fondos para digitalizar sus fondos de patrimonio histórico porque no es legal y hay financiadores que no pueden invertir dinero en una actividad que no sería legal de entrada. Eso nos permite ver cómo es cierto que hay una gran diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. De hecho, si quieren, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, tenemos un mapa ahora que hizo la American University y que se encuentra dentro de los recursos de la Coalición Internacional de Acceso al Conocimiento. En este caso se comparó las leyes del mundo en torno a investigación, las excepciones y limitaciones para investigadores acceder a los datos en archivos y bibliotecas. Y miren el panorama que tenemos. Es un panorama pues bastante triste para Latinoamérica. De hecho, una de las cosas en la que termina concluyendo el estudio de la American University es que es la región donde quizás más restricciones hay. Y no en vano, fíjense cómo aparece de rojo Latinoamérica, incluso peor que África. Entonces, hay una serie de investigaciones que muestran que el proceso de creación de normas internacionales de propiedad intelectual durante los últimos décadas del siglo XX, lo que generaron fue un escenario en el que los países pudieron fortalecer sus regímenes de derecho de autor en lo vinculado con derechos y, digamos, con protección para los titulares, pero descuidaron en forma impresionante el interés público. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, frente a la agenda de la OMPI, ¿por qué me parece importante y por qué sobre esto tenemos que hablar? Porque la realidad es que a veces, digamos, mientras no consigamos impactar en la OMPI, va a ser también muy difícil conseguir logros en lo nacional. O quizá tenemos que impulsar ambas agendas, la local y la internacional. Entonces, hay la oportunidad de participar en las discusiones, hacer llegar las voces y mostrar los problemas. Bien seamos estados o digamos, bibliotecas nacionales, archivos nacionales, son parte de los países y de los estados, pero usualmente quien lleva la voz cantante en la OMPI, pues son quienes manejan más el derecho de autor y las patentes como una herramienta de desarrollo, que lo pueden ser, pero que tienen que ser balanceadas, y son ustedes los que lo pueden balancear. La sociedad civil, por supuesto, la academia y sin duda los privados. Si las voces de todos nosotros
no se encuentran frente a quienes hacen la política pública, pues la política pública es desbalanceada. En este momento en la OMPI hay una tendencia a creer, digamos, ya la OMPI es consciente de la simetría que existe en las legislaciones internacionales. Les mostré que incluso sus propios estudios han llegado a esa conclusión y aún así la OMPI confía mucho en la lógica del derecho de autor de pedir autorización y casi siempre las soluciones a las que llegan es a los licenciamientos, sean abiertos, sean a través de sociedades de gestión colectiva, como ustedes quieran. Pero la tendencia es evitar las excepciones y limitaciones. Y sin embargo, nosotros creemos que organismos como los archivos, como las bibliotecas y la sociedad civil debemos defender las excepciones y limitaciones. ¿Cómo pueden ustedes participar? Hay agremiaciones que están participando en la ONU. Está la IFLA, está la EIFEL, está la ICA. Y hay organismos de sociedad civil como nosotros, tanto en Latinoamérica como en la internacional, que vamos y llevamos esto. Y para nosotros es muy importante y normalmente es interesante llevar ejemplos muy concretos que ilustren a las personas sobre el tema. Mi invitación fundamental es a que esto les llame la atención, a que se involucren, a que hablen con la gente que está yendo, identifiquen quiénes son los delegados de su país, hablen con ellos. De nuevo, IFLA, ICA, nosotros tenemos material, podemos ayudarles a hablar sobre el tema, a enterarnos y a poder mostrar que es un problema real. Nosotros realmente lo que nos interesa es sumar más voces. Y bueno, básicamente eso era lo que yo les quería contar. Por supuesto, cuando me contaron y me pidieron hablar sobre estos temas para ustedes, lo que quería era contarles qué pasaba en la OMPI, porque creo que no muchos saben. Y al final la OMPI es la organización que define estos temas a nivel internacional y es la que habla al oído a nuestros países, de modo que es interesante saber qué está pasando allá, qué están pensando y por otro lado, qué queremos nosotros y qué nos gustaría llegar. La última diapositiva es simplemente para darles las gracias por haberme recibido acá, para que vean las organizaciones que formamos parte del acceso justo al conocimiento, esta alianza latinoamericana que va a la OMPI y que habla con esta voz regional, no es la única voz, por supuesto, pero es una en la que queremos, como usuarios de los museos, bibliotecas y archivos, hablar también de la importancia que tienen estos organismos para nosotros. Yo paro aquí y nada, a preguntas o lo que me quieran decir. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Botero por su conferencia sobre este tema que es tan importante para el tema y para la comunidad archivística, porque siempre estamos preguntándonos, y sobre todo que cada país tiene una legislatura diferente y siempre nos estamos preguntando qué aplica en cada país, si hay una legislatura global, y pues bueno, hoy salimos de muchas dudas con su exposición, y bueno, le quiero comentar que tenemos pues un seguimiento desde varios países. Desde Ecuador nos están acompañando, desde el Archivo Nacional de Honduras, desde Puebla, México, desde el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación de México, desde el Archivo General del Centro de Investigación de Geoespacial, desde Colombia también, Biblioteca Nacional de México, San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, Antioquía, Colombia presentes, Secretaría de las Culturas, de las Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Saludos desde Itzón, Ciudad Obregón, Sonora, desde Toluca, Estado de México, desde Medellín, Colombia, desde Argentina, desde Cali, bendiciones, dicen por aquí, Universidad del Valle, Cali, Colombia, feliz miércoles, desde Atenas, Costa Rica, y bueno, nos preguntan también del Archivo Nacional de Honduras, ¿existe dentro de la OMPI alguna línea de propuesta sobre los archivos de seguridad o militares para transparentar la información? De nuevo, ¿me repites, por favor? Que si existe una línea dentro de la OMPI como de propuestas sobre los archivos de seguridad o militares para transparentar la información. No, no la hay, aunque, digamos, yo creería que es parte de la idea de archivos museos, o sea, de la idea de interés público, ¿no? Me imagino que te refieres a archivos de memoria.
y sin duda las necesidades que tienen estos archivos vinculadas con propiedad intelectual, porque no olvides que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues se dedica a esa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si son temas más de otro tipo de patrimonio, tendrían que ir a la UNESCO. Pero yo por lo menos he presentado algunos ejemplos de la Comisión de la Verdad en Colombia, mostrando cómo un organismo de este estilo, que al final por lo menos recoge mucha información que debería pasar a un archivo, ¿no? Tiene necesidades muy similares a las del archivo en términos de preservación, de acceso, de reproducción. Y de hecho existen unos declaraciones, hay unos documentos de UNESCO en donde se reconoce la importancia para los derechos humanos que representa acceder a este tipo de archivos. Y yo estoy casi convencida de que allí se menciona la transparencia. Pero si me quieres escribir, te busco esas declaraciones. Están más en la UNESCO, que está más orientada hacia ese lugar. Y perdónenme, estoy en el campo y hay mosquitos, hay perros. Lo siento. Dale. Bueno, también saludos desde la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, desde Historia de Honduras. Saludos desde la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile, el Archivo General del Estado de Guanajuato, México. Saludos desde Washington, D.C., Congreso Libre y Soberano de Estado de Hidalgo. Saludos desde Lima, Perú. Saludos desde Ecuador. Les agradezco en nombre del Servicio Histórico del Ejército de Argentina. También gracias, Carolina, por tu magistral conferencia y por compartir con la comunidad archivística de Iberoamérica este tema que no ha sido suficiente reconocido en nuestros países y en nuestros archivos. Coincidimos con Carlos Alberto Zapata, que es, bueno, un gran aliado y colaborador, miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que gracias a él estamos también teniendo este tema expuesto hoy en día en la ALA. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario, y con ello agradecemos de parte de nuestra presidenta, la doctora Emma de Ramón, la doctora Carolina Botero, por venir nuevamente a poner este tema, y que no debemos de perder de la brújula archivística y que debemos de estar siguiendo, sobre todo como lo que nos comentaste, Carolina, desde el Consejo Internacional de Archivos, y está también desde la rama latinoamericana, que es la ALA, poder seguir presionando en estos temas con la OMPI. Y bueno, te agradecemos, no sé si quieras algún comentario más para cerrar esta conferencia. No, que a mí me encantaría, por eso me llamó mucho la atención la invitación que me hicieron desde la ALA, porque eso supuse que ustedes eran la rama latinoamericana, y creo que sería muy importante que reforzaran esa labor que hace la ICA, porque pues no sé cómo le caiga a todo el mundo que yo diga esto, pero creo que escuchar voces que no sean del norte hablando es muy importante. No son las mismas las necesidades que tienen los archivos en los países del norte que las que tenemos nosotros. Así que ver otras caras y escuchar a otros en la OMPI sería muy importante. Cuenten conmigo para eso, para que seamos más las voces de América Latina apoyando a nuestras delegaciones de país en esta agenda en la OMPI. Estoy segura de que si a nivel internacional comienza a haber otra aproximación a lo que pueden hacer los archivos y bibliotecas, a nivel nacional vamos también a poder cambiar esas dinámicas. Perfecto, tenlo por seguro que no vamos a soltar el tema, y vamos a focalizarlo para poder crear estudios y trabajos desde la asociación para poder dar seguimiento. Nos piden tu correo también, Carolina, para ver si te pueden escribir. Dicen: de las pocas conferencistas que se ha ocupado en destacar la relación de los archivos y las bibliotecas con las discapacidades. Muchas gracias. Ay, me gustaría hablar sobre eso, si no te importa. Estoy totalmente de acuerdo. Es un tema, yo creo que muy importante, Adri. De hecho, no sé si pues si vieron, me toca acercarme mucho a la pantalla. Yo de por sí ya tengo una discapacidad visual, así que es muy sentida. El tema de Marrakech es supremamente importante. Es un tratado que casi todos nuestros países en América Latina firmaron y que tiene diferentes formas de aplicarse. Hay formas más restrictivas y formas más amplias. Entre las más amplias es permitir que dentro de las instituciones autorizadas
para dar servicios a las personas con discapacidad esté en las bibliotecas y archivos y las universidades, que no sea una sola entidad, porque algunos países han adoptado, por ejemplo, que sea solamente, no sé, la organización pública que presta servicios a las personas con discapacidad visual. Eso es restrictivo y es difícil. Normalmente la institución solamente se encuentra en las ciudades, cuando en cambio bibliotecas y archivos tienen redes que pueden penetrar mucho más el territorio nacional. Hay muchas cosas a decir. Una vez se tiene el tratado sobre cómo implementarlo, y creo que es algo en lo que los archivos deberían interesarse, tomar más agencia e impulsar en favor de las personas con discapacidad. Así que, Adriana, totalmente de acuerdo. Bien, muchas gracias. Gracias, Adriana. También comentan, muchas gracias por entregar la información que nos permite analizar las limitaciones jurídicas en nuestros países. Y bueno, vuelven a insistir, nos pueden pasar el correo electrónico de la doctora Carolina Botero. No sé si es viable o hay alguna otra opción de contacto. No, en la última diapositiva estaba, así que por favor, no hay problema. Ok, también lo estamos compartiendo por aquí, por el chat, para que lo puedan anotar. Entonces, pues con esto creo que cerramos esta intervención magistral de tu parte. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos en este tema que mucha falta nos hacen a la comunidad archivística, y te prometemos no soltar el tema desde la ala y poder seguir continuando. Así será, Carolina. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas esta mañana, y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. El día de mañana tenemos un evento también relacionado con la Semana Internacional de los Archivos, que es el conversatorio Ciberarchivos a las 12:30 horas de México. Hablemos de lo que el ciberespacio está demandando de los archivos y cuál es nuestro rol en el desarrollo de inteligencias artificiales y en la contención de amenazas en el ciberespacio. Estarán acompañándonos Raquel Umaña de Costa Rica, Gerardo Bustos de España y Vina Flores de Brasil, y como moderador estará el doctor Carlos Zapata desde Colombia. Entonces los esperamos mañana a las 12:30 horas en este segundo conversatorio de esta Semana Internacional de los Archivos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias, Carolina.